Con el fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, el capitalismo se consolidó a escala global como la única alternativa posible. Legitimado por un discurso de paz, seguridad internacional y libertad individual. Sin embargo, en el Sahel africano, una de las regiones más pobres y menos comprendidas del planeta, se sucedieron una serie de golpes de Estado que, lejos de generar rechazo, fueron celebrados en las calles de países como Mali, Burkina Faso y Níger. ¿Por qué los ejércitos que toman el poder reciben apoyo popular? ¿Estamos frente a simples golpes militares o ante algo más profundo? En el video de hoy descubriremos el Sahel y la llamada Revolución de las Boinas. El Sahel, desde el punto de vista de la biogeografía, es una zona climática ecológica del norte de África, que va desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, y es una zona de transición entre el extenso desierto de Sahara y la llamada sabana sudanesa. Entre los siglos 8 y 16, esta región fue el corazón de grandes imperios comerciales sahelianos. A finales del siglo XIX, en la Conferencia de Berlín, las grandes potencias se repartieron África para extraer sus recursos. El reparto de África reemplazó la esclavitud formal por nuevas formas de explotación del trabajo y del territorio. A mediados del siglo XX, estos territorios se independizaron de sus potencias. Sin embargo, ese legado territorial colonial continuó condicionando su desarrollo. Es decir, que los países del Sahel heredaron estados para administrar colonias, no para integrar sociedades. Sus fronteras artificiales y las economías extractivas eran defendidas por ejércitos para controlar, no para gobernar y administrar. En su libro La Revolución de las Boinas, el historiador Kevin Bryant define este proceso como una continuidad colonial. Básicamente cambiaron las banderas, pero no la lógica del poder. Es aquí donde aparece la Revolución de las Boinas, una serie de levantamientos militares en el Sahel a partir del año 2020. Están encabezados por jóvenes oficiales con un discurso soberanista y antiimperialista. Ibrahim Traoré en Burkina Faso, Abdourahmane Tiani en Níger y Assimi Goïtia en Mali se convirtieron en los principales referentes. A diferencia de los golpes tradicionales, buscaron legitimarse en el apoyo popular, recuperar el control del territorio y nacionalizar los recursos naturales, especialmente los minerales. Por ejemplo, en Burkina Faso, Traoré nacionalizó el oro. Mali reformó su código minero. Un 35% de las empresas pertenecen al Estado. Níger fue un poco más allá, en la energía estratégica. Revocó licencias extranjeras y nacionalizó el uranio de la gran mina de Somalia. No estamos hablando de simples golpes de Estado, sino de revoluciones militares con poder y apoyo popular. Para entenderlas, debemos volver hacia atrás en el tiempo, a la década de 1980 en Burkina Faso, para conocer al Che Guevara africano, Thomas Sankara, un líder revolucionario que, entre otras cosas, rechazó el endeudamiento externo, propuso un estricto control de los recursos naturales, impulsó la autosuficiencia alimentaria y buscó una ruptura con el neocolonialismo francés. Sin embargo, fue traicionado y asesinado por sus propios compatriotas en un golpe de Estado. Sankara no pensaba la revolución solo en términos políticos, sino que lo hacía en términos territoriales, geográficos y globales. Reforma agraria, descentralización de la producción, darle protagonismo a las comunidades rurales. Es por eso que su figura sigue viva. Para muchos jóvenes del Sahel, Thomas Sankara representa el Estado que nunca fue. En la Revolución de las Boinas, los actuales líderes militares recuperan su imagen, su lenguaje y su estética. La boina no es solo un uniforme, es un símbolo de orden y disciplina, pero también de ruptura con el orden neoimperialista. No se presentan como dictadores, sino como restauradores del Estado. Invocar a Sankara no es nostalgia, es decir, que esta vez no quieren administrar la dependencia, sino romperla. Pero, por otro lado, hay que nombrar un elemento que atraviesa todo el Sahel actual y que no se puede ignorar. Estamos hablando de la expansión de los grupos yihadistas. En el Sahel, específicamente en zonas rurales y fronterizas de Mali, Burkina Faso y Níger, operan grupos extremistas vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico. Acá la cuestión religiosa no tiene nada que ver. Se expandieron por el vacío estatal. Territorios sin presencia efectiva del Estado, sin servicios, seguridad ni justicia,
son un caldo de cultivo para los grupos extremistas. Frente a este escenario, durante años, la respuesta fue la intervención militar directa, que no logró frenar la violencia ni fortalecer la soberanía. La revolución de las boinas surge como reacción ante ese fracaso. Prometen recuperar el control del territorio y devolverle al Estado un rol central. Pero ¿por qué estudiamos esto en geografía? Como vimos, las revoluciones del Sahel nos demuestran que el espacio geográfico, nuestro objeto de estudio, no es natural ni neutro, sino el resultado de relaciones de poder construidas históricamente. En territorios marcados por el colonialismo, la desigualdad y la ausencia estatal, la revolución de las boinas aparece como una respuesta al neocolonialismo. La lucha contra el yihadismo, el rechazo a la injerencia externa y el apoyo popular no pueden entenderse por separado. Forman parte de una misma disputa por el control del territorio. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar un like o un comentario. Recordá que allá afuera hay un mundo por descubrir.